Señor, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por esta oportunidad, Señor. Yo te ruego que me puedas dar sabiduría y unción, especialmente en este tema tan relevante, para que podamos entender eh, realmente qué es el temor de Dios, lo podamos poner por práctica. Tú nos des una unción, Señor, de temor de Dios, que tu espíritu, Señor, pueda abrir nuestros corazones para que un espíritu de temor de Dios pueda ayudarnos, Señor, y enseñarnos a temer tu nombre, a temerte a ti, Señor Jesucristo, y poder guardar tus mandamientos. Yo te ruego, Señor, que te muevas con esa unción, con ese poder en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, para empezar vamos a abrir el Salmo 33:8 para que veamos de que el temor de Dios es un llamado para todos los hombres, no solamente para eh, los creyentes, sino es un llamado para todos los hombres. Vamos a ver el Salmo 33:8. Salmo 33:8 dice: Tema a Jehová toda la tierra, teman de él todos los habitantes del mundo. Entonces vemos que es un llamado para todos los hombres. En el Salmo 67:7 también hace referencia a que es un llamado a todos los habitantes de la tierra. Pero para los creyentes, para el pueblo de Dios, es un mandamiento. Vamos a ver Deuteronomio 13:4. No es una opción, no es que el creyente quiera temer a Dios o no, ¿cierto? Y que Dios esté dando una opción, sino que realmente vamos a ver de que es un mandamiento. Deuteronomio 13:4 dice: En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, ya es un mandamiento, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él os allegaréis. Entonces vemos de que para nosotros como cristianos, para el pueblo de Dios, el temor de Dios no es una opción, no es que yo pueda elegir, pese a que dentro del libre albedrío tengo la opción de elegir, ¿cierto? Que es obviamente, ¿cierto? Pero no es una opción que Dios diga, mira, si tú quieres puedes temer a Dios, si quieres no, sino que es un mandamiento de Dios. Debes temer a Dios, me debes servir, a Jehová tu Dios te allegarás. Obviamente que yo soy libre para guardar los mandamientos de Dios o no, pero al punto que voy que si no temo a Jehová, estoy transgrediendo un mandamiento de Dios. Amén. Bueno, vamos a ver. Dentro de todas las cualidades o todos los beneficios que hay, vamos a ver de que una de las cosas más importantes del temor de Jehová, de que es preventivo. El temor de Jehová nos ofrece, es la manera en que nosotros podemos prevenir tener problemas. Vamos a ver Proverbios 19:23. Proverbios 19:23 dice: El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá el hombre lleno de reposo. No será visitado del mal. Entonces, el temor de Jehová es para vida, con él vivirá el hombre lleno de reposo, paz, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Dice también que no será visitado del mal. El temor de Jehová previene que yo sea visitado del mal y previene, ¿cierto?, que yo pueda vivir en reposo. ¿Ya? Entonces, ese es el temor de Dios, desde un aspecto preventivo. También en el mismo Proverbios, ¿cierto? 14:27 vamos a encontrar algo similar. Dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, el temor de Jehová, ¿cierto?, es preventivo para que yo viva en reposo, para que no me visite el mal y para apartarme de los lazos de la muerte. Entonces vemos que vivir en el temor de Jehová nos previene de todas estas cosas, que vamos a analizarla con más profundidades, ¿cierto?, en este estudio. Vamos a ver de que el temor de Jehová conlleva una decisión. No es algo mágico, como vamos a ver ahora, ¿cierto? Que diga, Señor, dame temor de Jehová, como si fuese algo externo a mí, algo que Dios pone y que es algo que va a funcionar automáticamente, ¿cierto? Como se llama, o mágicamente dentro de mí. Conlleva una decisión y como vamos a ver, ¿cierto? En este estudio, tengo que aprenderlo. Entonces vamos a ver
Proverbios 8:13, que creo que es uno de los pasajes más conocidos sobre el temor de Dios, ¿cierto? O uno de los pasajes más conocidos sobre el temor de Dios. Proverbios 8:13 dice, se me pegó la hoja. Ahora sí, 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Entonces vemos acá de que hay una decisión donde yo tengo que aborrecer lo que Dios aborrece. Primero, Dios me muestra, ¿cierto? Me dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, esa creo que es la definición bíblica más exacta de qué es el temor de Jehová. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Pero no cualquier mal, porque nuestra carne, uno tiene que entender de que nuestra carne tiene la naturaleza pecaminosa y lo más potente que tiene nuestra naturaleza carnal y sobre la base que se asientan todas las otras concupiscencias carnales es querer decidir lo que está bueno y lo que está malo. Ese fue el pecado de Eva. Esa fue como tentó Satanás a Eva cuando le dijo, si comiereis de este fruto, Dios sabe que seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces lo que ella codició fue querer ser como Dios, con la capacidad de decidir el bien y el mal. Nosotros como criaturas, cualquier criatura no tiene esa facultad. Incluso podríamos llegar, a decir de que esa sería una facultad divina, intransferible, ¿cierto? Que el que tiene la autoridad, la moral, ¿cierto?, para poder establecer lo que es realmente bueno y lo que es realmente malo, solo es el ser de Dios. Obviamente que yo en rebelión podría establecerme a mí mismo, o dentro de una comunidad, o quien sea, lo que está bien y lo que está mal, ¿cierto? Pero estoy en rebelión porque yo no tengo ese derecho. Yo no tengo la moral para poder establecerlo, que realmente lo que yo esté diciendo sea lo bueno o sea lo malo. Porque no tengo el poder para sustentarlo. Independientemente que sea el diablo, que sea un ángel, que sea un ser, no tengo el poder divino para sustentar lo bueno y lo malo. Simplemente lo digo, lo establezco, quizás lo vivo, pero no tengo el poder divino para sustentar a lo bueno y para poder sustentar que lo que yo digo es malo, es malo. ¿Amén? Entonces tenemos que saber que nuestra carne, esa es la base, porque ese fue la base de la rebelión, del pecado, el principio de Satanás es ese. Dice, oh querubín protector, tú que quisiste subir al monte donde estaba Dios, ¿cierto? Y ser como Dios. ¿Y cómo tentó el diablo? Dijo, seréis como dioses. Y ahí puso la semilla del principio demoníaco. Entonces, nuestra carne tiene esa semilla, ese principio demoníaco de querer atribuirnos cosas que son únicas de Dios. Entonces, tenemos que saber que para poder tener temor de Dios, nos tenemos que deshacer de ese principio. No podemos vivir bajo el principio satánico. Por eso que Dios dice el principio del temor de Jehová, o sea, de que el temor de Jehová es apartarse del mal, e inmediatamente Dios dice qué es lo que es aborrecer el mal. Entonces dice, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, aborrecer el mal es aborrecer lo que Dios aborrece. Nosotros podemos aquí hacer incluso una definición del mal. ¿Qué es el mal? Lo que Dios aborrece, eso es el mal. Y eso es lo que nosotros tenemos que aborrecer. Por eso que conlleva una decisión. Vamos a ver el Salmo 36, 1, 4. En los Salmos quizás tenemos más referencia del temor a Dios, quizás que en Proverbios, como nos vamos a dar cuenta en este estudio. Salmo 36, 1 y 4. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 4. Iniquidad piensa sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece.
Entonces ahí vemos de que es una decisión. El impío decide no temer a Dios porque el mal camino no lo aborrece, sino que ama el mal camino. Pero el mal camino, ¿según quién? Según Dios. Y eso es sumamente importante para vivir en esta sociedad, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Porque las Escrituras dicen de que llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué es lo que realmente está bien y qué es lo que realmente está mal? Con el temor de Dios. Porque hay muchas cosas que son obvias, hermano. Por ejemplo, hay muchas cosas, ¿cierto?, en el mundo que son obvias, que esta sociedad llama como buenas y que realmente están malas. Porque incluso hasta gente que tiene sentido común se da cuenta de que cómo pueden llamar bueno a algo que es una aberración, que no cabe en la cabeza, ¿cierto? Hay cosas que son lógicas, que son obvias, pero hay otras que no son tanto. Hay otras que son más persuasivas, que la sociedad entera las acepta como buenas, pero son malas, según el Creador. Y si nosotros no tenemos temor de Dios, nos vamos a dejar influenciar. Y una de las herramientas que usa el mundo muchas veces es la psicología, la sociología, la psiquiatría, para poder ir estableciendo, ¿cierto?, una forma de ver, una cosmovisión, ¿cierto?, donde las cosas se les empieza a llamar buenas y se apela a los sentimientos, incluso hasta al sentido común, y muchas veces nosotros, si no tenemos temor de Dios, le vamos a encontrar mucha lógica. Pero el temor de Dios es el que nos va a determinar, no, esto está bueno, esto está malo, y lo que no sea correspondiente a esto, no, simplemente no lo es, por muy disfrazado de cosas buenas que esté. Amén, hermano. Por ejemplo, en el amor, en la decisión, en la forma de tratar a las autoridades, en la forma de confrontar a las autoridades, en un tema, ¿cierto?, muy sutil, en la libertad de expresión, por ejemplo. El concepto de libertad de expresión ha ido cambiando mucho, ¿cierto? Y hoy en día hay una línea muy delgada entre la libertad de expresión y el libertinaje de expresión, porque mi libertad de expresión transgrede las libertades de otros. Y eso se mira como bueno, porque si la libertad de ese otro es algo de que la sociedad lo encapsula como algo malo, como un opresor de la sociedad, como un antisocial, entonces transgreder su libertad es bueno. Y es lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que va a pasar amparado por la ley en contra de la moral, las buenas costumbres, ¿cierto?, y los valores y los mandamientos de Dios. En nuestra forma de vivir, hermano, nosotros tenemos que ver de que nuestra doctrina, en el sentido de enseñanza, quizás no sea el blanco de los ataques. El blanco de los ataques va a ser nuestra forma de vivir. Por eso que los religiosos van a poder seguir quizás predicando, pero los cristianos verdaderos van a ser los que van a ser perseguidos, porque la ley va a perseguir nuestra forma de vivir, especialmente, ¿cierto?, a medida que se acerque la gran tribulación. En la manifestación del anticristo lo que va a perseguir, lo que va a castigar, es la forma de vivir. Y nosotros vemos ejemplos bíblicos de eso. Por ejemplo, vemos que ¿cómo se llama? Daniel. Sus enemigos, ¿qué atacaron de Daniel? Su doctrina, sus enseñanzas, gracias. No, su forma de vivir. Orar. Orar. Ellos veían de que él era devoto a su Dios, independientemente que si él tuviese doctrinas, el Dios que adorara, si eran muchos dioses o 1 o 5 o 10, a ellos no les interesaba. Vieron una actitud de su vida conforme a su Dios, ¿cierto? Y la atacaron. ¿Qué dijeron? Es penado orar a otro Dios que no sea el rey. Y ahí se ven los verdaderos cristianos, porque él siguió viviendo en su manera de vivir de devoción a Dios.
Sadrach, Mesach y Abednego también, ¿cierto? ¿Qué fue perseguido? Fue perseguido su manera de vivir, su forma de vivir, porque ellos adoraban solo a un Dios y su forma de vivir era no adorar a otros dioses. Entonces, así se va a manifestar el anticristo. Todo esto son prototipos, ¿cierto?, a menor escala de lo que va a ser el anticristo. Nosotros vemos de que el libro de Apocalipsis hace muchas referencias al Antiguo Testamento para poder mostrar lo que va a pasar. Y cuando habla del falso profeta, cuando habla de la bestia y cuando habla de la imagen de la bestia, está haciendo referencia a lo que vivió Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Que se hizo una imagen del rey y se ordenó adorar a la imagen. Entonces, muchas de las cosas que están ahí hacen referencia al Antiguo Testamento. Entonces, muchas veces para poder entender Apocalipsis necesitamos entender muchas referencias del Antiguo Testamento. Pero voy al punto de que el temor de Dios nos va a mantener libres en estas cosas tan sutiles que nos van a mantener o van a querer desviarnos. Por eso que es necesario el temor de Jehová para poder vivir en victoria, para poder agradar a Dios, como vamos a ver en este estudio, y principalmente para poder vivir en santidad. Y les vuelvo a reiterar, amados y amadas, lo que van a atacar el anticristo, el espíritu del anticristo, y en la gran tribulación, en la manifestación del anticristo, pero ahora, no cuando venga la gran tribulación, sino ahora, lo que está atacando el espíritu del anticristo y el diablo es la manera de vivir del cristiano. No del cristiano falso, sino la manera de vivir que debería tener un verdadero cristiano. Por eso que la diferencia nuestra es que nosotros nos sometemos a las autoridades terrenales por temor a Dios. Pero nosotros vivimos según las leyes de nuestro Rey Jesucristo, que rigen para nosotros desde que salimos de nuestra casa y en el interior de nuestros hogares y en nuestra intimidad cuando estamos solos. La ley de Jehová, la ley de Jesucristo, es la que nos rige, desde adentro hacia afuera. Por eso que si nosotros le damos honra y respeto a las autoridades conforme a la medida de la palabra de Dios, es por causa que estamos sometidos a Cristo y por causa de que Jesús nos ordena que es conveniente someternos hasta el punto que no transgreda un mandamiento de nuestro Rey. Y eso se debe notar, que nosotros no vivimos según la ley chilena, entre comillas, acá en Chile, sino que vivimos según la ley real de Jesucristo. Obviamente nos sometemos, ¿cierto?, a las leyes de tránsito, de los impuestos, etcétera, etcétera, porque Dios nos demanda hacerlo. Entre otros muchos pasajes, ¿cierto?, que dice, dad a César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. O sea, cumple tus obligaciones. Entonces, vemos de que el temor de Dios es el que nos va a mantener en victoria. Por eso que es necesario no solamente enseñarle esto, sino practicarlo. Entonces, vemos de que habla de aborrecer, ¿cierto? Y aborrecer lo malo según los criterios de Dios. Vamos a ver Proverbios 6, 16 al 19, que también nos habla de eso. Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma: ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Aquí Dios nos está describiendo qué cosas Él aborrece y qué cosas nosotros tenemos que aborrecer. Ahora, no solamente, ¿cierto?, el temor de Jehová nos muestra lo que Dios aborrece como lo que es realmente malo, ¿cierto?, y que nosotros tenemos que entenderlo y aprenderlo, sino que el temor de Jehová también abarca no solamente aborrecer el mal, ¿cierto?, según el criterio de Dios, sino también hacer lo bueno. Vamos a ver Salmo 111:10. A ver si alguien me puede buscar Deuteronomio 8:6,
Yo busco el Salmo 111:10. Salmo 111:10. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Hablando de los mandamientos de Dios. Entonces, vemos de que cuando nosotros ponemos por obra el temor de Dios, vamos a ver que también involucra hacer lo bueno. Vamos a ver Deuteronomio 8:6 para que podamos concluir esta idea. Lea nomás. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Amén. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, temiéndole. Entonces el temor de Jehová abarca, ¿qué cosa? No solamente saber que es malo según Dios y aborrecerlo, sino andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Incluso podríamos concluir que para poder guardar sus caminos y sus mandamientos necesitamos el temor de Dios. ¿Amén? Bueno, vamos a seguir. Ahora, para poder tener cierto, o poder entender o poder vivir en el temor de Dios, necesitamos conocimiento de Dios. Es decir, que necesitamos aprender de forma práctica sus caminos, ¿cierto? Y para eso se necesita temor de Dios. Vamos a ver el Salmo 86:11. Salmo 86:11. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu voluntad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Aquí vemos de que hay un ingrediente de conocimiento de Dios. ¿En qué sentido? Que dice, enséñame. Necesitamos ser enseñados por Dios. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré en tu verdad. Y dice, consolida mi corazón para que yo te tema. Y esto tiene que ver con el otro punto que vamos a ver, ¿cierto? Que es que para poder tener temor de Dios necesito un cambio de carácter y de esencia. Por eso ahí dice, consolida mi corazón. Y esa palabra consolido, ¿cierto? Habla de ser uno. Consolidación, hacer uno. Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con que mi corazón no esté dividido, no esté fragmentado. Hacia allá, hacia acá, hacia inclinaciones, sino que Dios, conforme a que Dios nos enseñe sus mandamientos, nuestro corazón, ¿qué pasa? Se consolida, se afirma en uno. Está seguro. Es uno, no está dividido, no está partido. Consolida mi corazón para que te tema. Entonces, hay un elemento donde hay una transformación del corazón. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, yo no saco nada con saber qué es lo que Dios aborrece, ¿cierto? Y hacer todo lo necesario para no desagradar a Dios, ¿cierto? Porque puede ser que sea algo externo. Nosotros ya hemos estudiado más de una vez, ¿cierto?, de que hay ejemplos bíblicos donde sale de que un rey, por ejemplo, dice de que hizo, ¿cierto?, conforme a la voluntad de Jehová, pero no con un corazón perfecto. Y Jesús dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces muchas veces nosotros podemos estar intentando guardar los mandamientos desde una forma carnal y se nos hace pesado, se nos hace tedioso, se nos hace aburrido, se nos hace una carga. ¿Por qué dice, cierto, en primera de Juan, de que el amor de Dios consiste en que guardar sus mandamientos o que sus mandamientos no son gravosos? Porque el que ama a Dios, sus mandamientos no son gravosos. Y aquí vamos a explicar por qué.
Porque hay una identidad que es parte de lo que estuvimos conversando ayer. La identidad es cuando yo me empiezo a identificar con alguien, en este caso con Dios. No solamente conozco lo que aborrece y trato de no hacerlo, porque eso es religión, eso es externo. Sino que yo me empiezo a identificar, hay una relación, hay una transformación. Y realmente mi esencia empieza a aborrecer las cosas que Dios aborrece. No solamente las conozco y las trato de evitar para no hacer enojar a Dios, porque eso va a ser tedioso. Eso me desgasta. Eso es religión, eso es carne. Yo estoy pendiente de no hacer cosas, ¿cierto?, para no desagradar a Dios, porque eso es vivir en temor, y no el temor de Dios, sino el temor que habla en 1 de Juan 4, que dice: el que no ha sido perfeccionado en el amor, teme al castigo. ¿Por qué? Porque yo temo al castigo, a las consecuencias. Pero cuando estoy impregnado del amor de Dios, estoy seguro en el amor de Dios, entonces empieza a haber una transformación en mis gustos, en mis decisiones. Voy a hablar de gustos, pero es más profundo que gustos, pero para poder explicarlo de un punto de vista práctico, ¿cierto? Empiezan a cambiar mis gustos. Las cosas que no le gustan a Dios, a mí no me empiezan a gustar. Hay una transformación. Es diferente que yo no las quiera hacer porque a Dios no le gustan. Es diferente a que a mí no me empiecen a gustar. Y hay una transformación. Y eso pasa en la relación transformadora que tenemos con el Espíritu Santo. Y esa es la diferencia entre la religión y la vida real con Dios. Y eso nos trae el verdadero temor de Dios. Por eso que el temor de Dios yo nunca lo he definido como un temor reverente. Obviamente que tenemos que tener un temor reverente a Dios. Tenemos que tener un respeto a Dios. Pero el temor de Dios es mucho más profundo. Porque parte de una relación, de una seguridad de amor de Dios. Que Dios me ama. Y viene de una transformación. Yo no puedo tener temor de Dios si no soy transformado. Por eso que este punto es ese conocimiento de Dios. Y un cambio de carácter, de esencia. Por ejemplo, yo sé las cosas que a Marcela no le gustan, por ejemplo. E incluso podría evitar hacerlas, ¿cierto? O no cocinar cosas que a ella no le gustan. Y podría yo, negarme, ¿cierto? Porque sé que a ella no le gustan. Pero no necesariamente a mí no me gustan. Quizás hay cosas que a ella no le gusta comer y a mí sí me gusta comer. O hay cosas que a ella no le gustan hacer y cierto, hay varias que a mí sí me gusta hacer, por ejemplo. Entonces, que yo las evite, que yo me niegue por amor, ¿cierto? Como ella también muchas cosas también se niega, ¿cierto? Es parte de nuestra relación, pero no es así el temor de Dios. Porque es diferente que yo empiece a cambiar y a identificarme con Marcela a tal punto que mi esencia empiece a cambiar y las cosas que a ella no le gustan, a mí tampoco me empiezan a gustar. Lo de adentro de mí va cambiando, no es algo externo, ¿no? Y, no es algo forzado, que yo trato de aparentar que no me gustan. Es un cambio de esencia y eso solo lo puede hacer Dios. Por eso que el temor de Dios yo no lo puedo tener con otra persona, porque nace de un cambio de esencia. Y eso es importante que lo tengamos claro. Vamos a ver. Salmo 112.1, siguiendo hablando de este cambio de esencia. Salmo 112.1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y este es un tema importante porque si nosotros no encontramos deleite en guardar los mandamientos de Dios, tenemos que ser transformados. Como dice en 1 de Juan, sus mandamientos no son gravosos. Entonces, si nosotros no encontramos deleite, tenemos que trabajar porque necesitamos temor de Dios. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová
y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, el temor de Dios trae un cambio de esencia. Yo me deleito en los mandamientos de Dios. Y esa transformación la va a hacer Dios por su Espíritu Santo por medio de la palabra. Necesitamos comer palabra, necesitamos estudiar palabra, necesitamos entender palabra, poner por obra la palabra, aprender de la palabra en el acierto y en el error. No sé, pero necesitamos palabra. La transformación, la regeneración del Espíritu Santo la hace por medio de la palabra, por medio de su poder. Por eso que necesitamos oración, necesitamos conversión, necesitamos arrepentimiento, necesitamos comunión con los hermanos. Amén. ¿Qué más? Hablando del mismo tema, vamos a ver. Deuteronomio 5:29. Deuteronomio 5:29 dice: ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardaren todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Este es el momento donde el pueblo de Israel se espantó al ver cómo Dios se estaba manifestando, ¿cierto? En el monte, ¿cierto? Y ellos se espantaron, se aterrorizaron en realidad. Entonces fueron donde Moisés y dijeron: oye, mira, mejor habla tú con Dios, porque si Dios nos vuelve a hablar así, vamos a morir. O sea, entendemos de que no morimos por misericordia. Entonces Dios dice: ojalá tuviesen tal corazón. O sea, eso nos dice dos cosas. Primero, que no tenían ese corazón, sino que fue solamente por un miedo. Entonces, por eso que Él dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? O sea, que su corazón realmente temiese a Dios, que hubiese un cambio de corazón, que no fuese por el miedo, el pavor, sino que tuviesen tal corazón que me temiesen con temor de Jehová. Entonces vemos que el temor de Dios involucra un cambio de corazón. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo cambie nuestros corazones, y ya vimos que nosotros nos empecemos a deleitar en hacer la voluntad de Dios, que nos empecemos a deleitar en lo que Dios se deleita, y empecemos realmente a aborrecer lo que Dios aborrece. Y para eso tiene que haber un cambio. Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Vemos de que hay un cambio en todo nuestro corazón y en toda nuestra alma. Tiene que haber una influencia del Espíritu Santo, una influencia del hombre espiritual, de los mandamientos de Dios, sobre todo nuestro corazón y sobre todas nuestras almas, no solamente sobre algunas partes, hermano. Muchas veces, por eso de que nosotros vimos un salmo que dice: consolida mi corazón, une mi corazón, consolídalo en uno, porque muchas veces nuestra alma está dividida. Entonces, ¿cómo se llama? Eso pasa mucho porque hay conceptos humanos que no quiero dejar. Y hay ciertas áreas, ciertos temas en particular, que cuando me confronto esos temas, a esas áreas o a ese tipo de problemáticas, Dios no está. Está mi lógica humana. Está mi pericia humana. Dios se va de ese... Y principalmente pasa cuando estamos molestos, o cuando vamos a discutir, o cuando, hacemos algo o muy gozosos o muy tristes. Cuando se exacerban nuestros sentimientos porque hay una herida que no nos permite controlar y nuestra reacción es impulsada por nuestra lógica humana, nuestra justicia humana. Y ahí no hay temor de Dios. Entonces nuestra alma, nuestro corazón está dividido. Nosotros necesitamos, creo que alguna vez hablamos, y muchos de los que hemos compartido quizás hace más tiempo, ¿cierto? Hemos hablado de un concepto de la fragmentación del alma, que creo que muchas veces no se ha entendido o no se ha explicado correctamente. Muchas veces no entendemos bien qué significa la fragmentación del alma, y eso es la fragmentación del alma, que hay cosas que se separan de mi alma,
¿cierto? Que yo necesito que Dios consolide por medio del temor de Dios, ¿cierto? O que Dios consolide para poder temer a Dios, porque hay áreas que están divididas. Hay cosas, hay gustos, por ejemplo, no. Nadie se mete con esto que yo quiero, con esto que, ¿cómo se llama? A mí me gusta hacer. Dios que no se meta con mi descanso, por ejemplo. O ¿cómo se llama? Dios que no se meta cuando estoy aireado, cuando tengo pena, cuando tengo tristeza, porque ahí saco mi lógica humana. Mi filosofía de vida. Que nadie se meta con mi sexualidad. Que nadie se meta con mi forma de tratar a mi cónyuge. ¿No? Porque yo tengo razón de tratarlo así, porque él es así, él es así, él es de esta manera, me ha hecho esto, entonces se lo merece. ¿Y dónde está el temor de Dios ahí? ¿Dónde está Dios ahí? Nuestro corazón está fragmentado. Que nadie se meta cómo trato a mis hijos, cómo trato a mis hermanos, cómo trato, a mis padres, porque yo tengo la razón, ellos están equivocados y me lanzo. Y nuestra reacción hiere, mata nuestro testimonio. Yo tengo un libro que se los voy a prestar si es que ustedes quieren, que es un libro, es bien cortito, de el apóstol ¿cómo se llama? Darío, que habla del poder de la reacción. Y muchas veces nosotros no nos detenemos a analizar que nuestras reacciones matan nuestro testimonio, nos quitan autoridad, ¿cierto? Y muchas veces pueden tener consecuencias irreversibles. Especialmente cuando Dios nos da autoridad o influencia sobre otras personas. Ya, vamos a ver. Salmo 147:11. Salmo 147:11 dice lo siguiente: se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Entonces, nosotros agradamos a Dios. Por eso que yo puse que esto tiene que ver con un cambio de carácter. Porque se complace Jehová en los que le temen. O sea, no es que Dios se complazca solamente cuando yo estoy aplicando el temor de Dios. Porque vamos a ver de que hay pasajes bíblicos donde nos dice que tenemos que tener temor de Dios siempre. Y eso nos habla de una forma de vida. Lo que agrada a Dios, como nosotros vemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? En Hebreos 11 dice de que sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos, por ejemplo, que el sacrificio de Abel fue por la fe, agradó a Dios. Y así sucesivamente. Entonces, la fe, la manera de vivir, porque la fe es una forma de vivir. Dice que el justo por la fe vivirá. Nuestra forma de vivir, el cambio interno que nos lleva a llevar una nueva vida, una nueva forma de pensar, una nueva forma de tener conceptos, una nueva forma de razonar, ¿cierto? Es lo que agrada a Dios. Por eso que dice de que lo que agrada a Dios, ¿qué es? Los que temen a Jehová. Se complace Jehová en los que le temen. ¿Amén? Bueno, vamos a ver otro que tiene que ver con el cambio de carácter. Bueno, el Salmo 86:11 ya lo vimos. Ahora, vamos a ver Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el qué, el todo del hombre. ¿Cuál es nuestra meta de transformación? ¿Cuál es el todo? ¿Cuál debería ser uno de nuestros propósitos principales? Porque dice que es el todo del hombre. O sea, aquí el hombre está completo. ¿En qué? En temer a Dios y guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos de una forma, ¿cómo podríamos decirlo? Cuando hablamos de con excelencia.
Porque podemos estar guardando los mandamientos de Dios, pero no con excelencia. La fe nos da excelencia. La fe que obra en el arrepentimiento nos da excelencia. ¿Amén? Bueno. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Les voy a dar un ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, Jesús habla de una parábola de los dos hijos. Dice de que hubo un padre con una viña que llega donde el primer hijo y le dice, ven a trabajar conmigo, y él dice, no, no quiero. Después va donde el otro y le dice, ven a trabajar conmigo. Sí, voy a ir, claro que sí, papá. Pero arrepentido no fue. Y el que había dicho que no iba a ir se arrepintió y fue. Y Jesús pregunta, ¿quién de los dos hizo la voluntad de Dios? Y ellos le respondieron, el que se arrepintió y fue, ¿cierto? Entonces vemos de que en ese aspecto el que dijo que no debería haber sido castigado. Pero Dios en su misericordia nos da la chance, por explicarlo de alguna forma, del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es lo que nos da el arrepentimiento en la fe del perdón de Dios para seguir adelante, es que nos da la excelencia que podemos tener. Por eso que Abraham es el padre de la fe, pese a que se haya cometido muchos errores. Porque fue el arrepentimiento en la fe que justifica, en la fe en aquel que justifica al impío, lo que le dio la excelencia a su fe, a su forma de vivir, a guardar los mandamientos de Dios. Amén. Ojo con eso. Entonces, aquí nos encontramos con otro concepto que es andar en el Espíritu. No vamos a ahondar tanto en esto porque hemos hablado harto de ahondar en el Espíritu. Vamos a ver de que para andar en el temor de Dios requiero fe, y para tener fe necesito andar en el Espíritu. Salmo 115, 11. Salmo 115, 11 dice, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Los que teméis a Jehová, ¿qué dice? Confiad en Jehová. O sea, para poder temer a Dios necesito fe. Una fe espiritual. Vamos a ver otro pasaje, que el temor de Jehová es esencial para una comunión íntima con Dios. Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. Dice, el secreto de Jehová es para con los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza o su pacto, creo que dicen sus versiones. El temor de Jehová, el secreto de Jehová es para con los que le temen. Y eso es sumamente relevante. El secreto, la intimidad de Jehová es para con los que le temen. Por lo tanto, nuestra relación con Dios se basa en el temor de Dios. Y para eso tenemos que andar en el Espíritu. Dice que si por el Espíritu, en Romanos 8, dice de que el Espíritu y la carne se oponen entre sí, ¿cierto? O dice de que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. También dice de que si nosotros andamos en la carne moriremos, pero si hacemos morir la carne por el Espíritu, entonces viviremos. Necesitamos andar en el Espíritu para tener temor de Dios, como vamos a ver acá. El otro punto es, el temor de Dios es la herramienta con que podemos vivir en santidad. Es la herramienta con que podemos vivir en santidad. Salmo 34, 9. Está aquí cerquita. Dice, temed a Jehová vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Y ahí vemos, temed a Jehová vosotros sus santos. ¿Qué necesitamos como base para temer a Dios? La santidad. Y vamos a ver de que el temor de Dios nos permite vivir en santidad. Vamos a ver 2 Corintios 7:1, que quizás es un pasaje que ya conocen porque es bastante conocido con respecto al temor de Dios.
Segunda de Corintios 7, 1. Dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Ahora, desde un punto de vista práctico, entonces, ¿cómo el temor desde un punto de vista práctico nos lleva a la santidad? Aquí dice: limpiémonos de toda inmundicia de carne y espíritu. Si yo no tengo temor de Dios, no voy a aborrecer las inmundicias que están en mí mismo, ni en mi carne, ni en mi espíritu. Por lo tanto, no me voy a mover a limpiarme de ellas. Por eso dice: perfeccionando la santificación en el temor de Dios. O sea, el temor de Dios me lleva a darme cuenta que hay cosas en mí, no solamente que Dios aborrece, sino que yo empiezo a aborrecer también. Y vemos un ejemplo. ¿Por qué tiene relación con andar en el espíritu? Miren, hermanos, vamos a ver un ejemplo de Romanos 7. Porque tiene que ver con aborrecer las cosas que a Dios le desagradan que están en mí y empezar a limpiarme de ellas. Y habla de contaminación de carne y de espíritu. Y cuando habla de espíritu no habla que nuestro espíritu está contaminado, sino que habla de espíritus, contaminaciones espirituales, demonios que nos contaminan, y contaminación de carne, que tiene que ver con nuestros pecados, las maldiciones, nuestras malas costumbres, etcétera, etcétera. Limpiémonos de esas contaminaciones. Y contaminación demoníaca. Y el temor de Dios nos lleva a eso. Hay mucha gente que está con demonios, hermano, y ama a sus demonios. Yo muchas veces le he dicho a algunas personas: mira, ¿sabes qué? Esta característica que tienes es un demonio. Tienes que luchar, tienes que renunciar, tienes que pedir perdón, porque Dios te quiere liberar, ¿cierto? Y trato de ser lo más suave posible, decirle: mira, y no te espantes con esto, porque todos tenemos que limpiarnos de contaminación de demonios. Y más si son generacionales, porque, entre comillas digo, menos culpa tenemos, entre comillas, ¿cierto? Entonces, simplemente tenemos que, o sea, el paso es ser libres. Dice: a libertad fuisteis llamados. Jesús quiere liberarte del demonio, pero nuestro orgullo y nuestra soberbia, que es alimentada por el mismo demonio, no, es mi carácter, ¿cierto? Es mi forma de ser, es que tú eres un religioso, ¿cierto? Que no soporta y todo lo endemonizas. Hermanos, son demonios. Hay casos que no, pero cuando hay casos que sí, yo por lo menos nunca le he dicho a nadie: tienes un demonio, si primero no me cercioro. No lo observo, no lo escucho, no oro primero y ocupo discernimiento. Si me he equivocado, bueno, quizás sí, pero por lo menos no lo he hecho de adrede. He observado, he mirado y he llegado a una conclusión, ¿cierto? Y cuando Dios me ha dado la oportunidad, he dicho: mira, ¿sabes qué? Yo creo que tu caso tiene un demonio y necesitas liberarte. Entonces muchas veces encontramos una negativa porque no hay temor de Dios. Cuando Dios me da luz, que tengo tinieblas, yo no aborrezco esa tiniebla, la amo, para que mis obras no sean reprendidas, como dice en Juan 3. Y cuando habla de que mis obras no sean reprendidas, no solamente está hablando que alguien me rete, ¿cierto? Y que Dios me rete del cielo: ¿cómo se te ocurre pecar? Sino que habla del hecho de que mis obras malas no sean expuestas, que yo no sea avergonzado, yo no admitir esa vergüenza que soy malo, que estoy equivocado, que estoy errado. Miren, hermanos, a nadie le gusta que nos digan que tenemos cosas malas, y mucho peor, a nadie le gusta que alguien te diga: tienes un demonio, ¿cierto? Obviamente que muchas veces la primera reacción, ¿cierto?, es quizás un poco de molestia, de cuestionamiento, pero muchas veces hay gente que lo medita, lo procesa, lo ora, lo ve, y como hay temor de Dios en él, dice: en realidad esto es así y tengo que desecharlo. Y ahí vemos un fruto del temor de Dios. Pero hay gente que ama a sus demonios, hermano, y viven endemoniados, hermano. Cristianos viven endemoniados. Y peor aún,
afectan a sus familias, afectan su matrimonio, afectan a sus hijos. Porque como no se quieren deshacer de esos demonios están constantemente sembrando dardos en la familia, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en sus relaciones con sus familiares, con sus pares, en la iglesia, ¿cierto? Con ofensas, con chismes, con fornicación, con quizás qué cosa. Hermanos, y es grave, porque Dios dice de que Él va a castigar esas cosas. Y es más, si Dios nos dio la luz y la oportunidad de ser libres y no la tomamos, el castigo va a ser peor. Y eso lo dice el Señor Jesucristo. El que no supo hacer la voluntad de Dios e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. O sea, viene castigo sí o sí. Pero el que supo hacer la voluntad de su Señor y no se apercibió, no se preparó, no se limpió, no se santificó e hizo cosas dignas de azotes, será azotado mucho. Jesús le dice a sus discípulos, cuidado. Bueno, dice de que mirad cómo oís, porque al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Entonces, el temor de Dios nos lleva a estar en esa confianza en el amor de Dios, y el temor de Dios nos aparta de ese mal, porque el temor de Dios siempre nos va a llevar, quizás en algunos va a ser un proceso quizá un poco más largo, otros va a ser inmediato, pero nos va a llevar a deshacernos de lo que Dios nos está mostrando que son tinieblas. ¿Amén? Quizás nos va a costar luchar con nuestro carácter, pero el temor de Dios que está dentro de nosotros nos va a impulsar, nos va a empujar a deshacernos de eso. ¿Y por qué tiene relación con andar en el Espíritu? Lo vamos a ver en Romanos 7. Romanos 7 dice, desde el versículo desde el versículo 14. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Aquí no está hablando Pablo de que él tenía permisión para andar en la carne, sino que simplemente está declarando de que su naturaleza, su ser, tiene la naturaleza carnal. ¿Ya? Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, mas lo que aborrezco aquello hago, hablando del pecado. Pero aquí hay un tema importante, lo que aborrezco. Y ahí vamos a ver qué es lo que significa andar en el Espíritu. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque él no lo quería hacer. Esto no es una frase de permisión. Aborrezco la fornicación, pero caigo igual y en el momento la disfruto. ¿Cierto? Dice, de manera que ya no obro aquello sino el pecado que mora en mí. Hablando de la carne. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, mas tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y ahí está la identidad, ¿cierto? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, ya hay una transformación. Nuestro hombre espiritual ha logrado hacer una transformación de deleitarme en los mandamientos de Dios. Ahí tengo mi gozo, ahí tengo mi deleite, eso los amo porque los persigo, los busco para poder ponerlos por obra porque es algo que me causa deleite. Y la carne me causa repulsión, me causa asco, pero no la carne de los demás, porque yo he escuchado, ¿cómo se llama? Hermanos que dicen, aborrezco la mentira, y como que se sienten cierto superior porque yo aborrezco la mentira, y que claro, está bien, pero proyectan ese aborrecimiento en los demás que mienten, pero no en ellos.
¿cierto? Sino que el aborrecimiento tiene que nacer porque aborrezco mi propia carne. Si no, lo otro es religión, soberbia, arrogancia, sentirme mejor que los demás. Usar eso como una herramienta para sentirme de algún momento con una justicia superior a la del otro. Dice, porque según el hombre interior me deleito la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley del Espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Lo que está hablando Pablo aquí, que llegó un momento donde el temor de Dios lo llevó a vivir en el Espíritu, y el vivir en el Espíritu provocó una transformación en su forma de pensar, en su carácter, en su mente, en su voluntad y sus emociones. La vivencia en el Espíritu provoca un cambio en mí. Mientras más yo haga morir la carne y me esfuerce por vivir en el Espíritu, eso va a ir provocando cambios. Por eso que en Romanos 12:2 dice que tenemos que renovarnos en la renovación de nuestro entendimiento, ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, vemos de que ese cambio provocó de que él hallara deleite en la ley de Dios y aborreciera lo que Dios aborrece. Que realmente él lo aborreciera. No solamente sé lo que aborrece Jehová, sino que a mí me provoca repulsión. Entonces cuando mi carne se manifiesta con un pensamiento, con una idea, con un enojo, con un carácter, cuando veo de que está aflorando lo que sé que a Dios le agrada, a mí me desagrada. Y nosotros muchas veces experimentamos eso, porque uno dice, hay veces de que sale nuestro viejo hombre, ¿cierto? Y dice, ¿qué? ¿Por qué? No, no me hallo, esto lo se llama aborrezco. Pero no solamente un sentimiento, sino que va una acción. Porque yo no solamente tengo el sentimiento de aborrecerlo, sino como dice el temor de Jehová, es aborrecer y apartarme del mal. Como vamos a ver que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No solamente es el sentimiento de asco, de aborrecer, sino que hago algo al respecto para deshacerme de eso. Y esa es la parte donde yo ejecuto la acción de negar mi carne. Me voy a orar, perdono, pago el mal que me están haciendo con bien. Amén. Entonces no es solamente el sentimiento, porque eso también es espiritualizar las cosas. ¿Ya? Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Y en 2 Corintios 7:1 decía, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos temor de Jehová para que nos santifiquemos. Amén. Entonces, es la voluntad de Dios, nuestra santificación. ¿Ya? Y que nos apartemos. ¿Cómo nos apartamos del mal? Con temor de Dios. Apartarse del mal es santificarse. Porque yo me aparto para Dios en el sentido de que dejo de hacer lo malo para hacer lo que Dios quiere que haga. Eso es ser santo. Apartarme para Dios. No apartarme para un llamado, para un ministerio, para un servicio, sino yo me aparto, me abstengo de hacer lo malo para hacer lo bueno, para hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ver Filipenses 2:12. Dice:
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esa palabra es bastante importante porque dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso? ¿Que no somos salvos? ¿Que hay que hacer algo por ser salvos? ¿Que podemos perder la salvación? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso? Que necesitamos preocuparnos de crecer, de desarrollarnos. Tenemos la salvación, pero no nos podemos conformar, soy salvo y me voy con Él, me voy con Él. Espero a que Cristo venga. Y ese es uno de los problemas de creer, ¿cierto? En la teoría, que como hemos estado estudiando no tiene base bíblica, ¿cierto? De que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación, ¿cierto? Y que supuestamente, ¿cómo se llama?, se nos promete estar en el cielo. Ese es un grave problema porque hace de que nosotros nos quedemos aquí, que nuestra esperanza sea escapar de la gran tribulación. Cuando nosotros, ¿para qué Dios nos va a sacar? Si del hecho que somos salvos, la ira, no la gran tribulación, sino la ira ya no está sobre nosotros. Es más, hay ejemplos bíblicos de que Dios podría desatar su ira hoy día mismo, cosa que no va a pasar porque tiene que pasar la gran tribulación primero, ¿cierto? Pero desde un punto de vista, Dios podría desatar podría desatar su ira ahora mismo contra el mundo entero, lanzar las plagas, lanzar todo lo que vemos que está escrito, etcétera, etcétera, y con nosotros aquí, y a nosotros no nos tocaría nada, como lo hizo con el pueblo de Israel en Egipto, y a nosotros no nos tocaría ninguna plaga. No dice las escrituras de que el que habita la sombra de el omnipotente, etcétera, etcétera, plaga alguna tocará tu morada. Entonces, eso es algo místico. Dios podría desatar su ira ahora ya, ¿cierto? Y a nosotros no nos pasaría nada porque la sangre de Jesús ha sido rociada sobre nosotros, así como fue rociada en los dinteles de la puerta del pueblo de Egipto. Si eso les sirvió como protección para que no murieran en el derramamiento de la ira de Dios en contra de Egipto, para que no murieran los primogénitos, ¿cuánto más no nos va a proteger la sangre de Jesús, la sangre real del Cordero de Dios, de la persona de Jesús, del Dios encarnado? ¿Podría Dios desatar su ira aquí, lloviera granizo y no te caería a ti ningún granizo? Toda el agua se, toda el agua se convertiría, ¿cómo se llama?, en sangre, menos donde tú estás. Vendría enfermedades, plagas de langostas, de mosquitos, de fieras, ¿cierto? Y a ti no te tocaría nada. Entonces, vemos de que eso ya lo tenemos asegurado. ¿Para qué esperar el rapto? Amados. Bueno, el rapto es circunstancial. Entonces, al punto que voy de que esa teoría no me hace ocuparme de mi salvación con temor y temblor, porque ¿para qué me voy a desarrollar si no voy a pasar por la gran tribulación? Y por eso mueren cristianos por, por esta teoría que ha hecho mucho daño, ¿cierto? Mueren cristianos que mueren con mal genio. ¿Para qué voy a cambiar si ya soy salvo? Si Dios me ama como soy. Si Dios me dio dones, sirvo en la iglesia, etcétera, etcétera. Hago un curso para poder servir, para poder predicar, pero sigo siendo mal cónyuge. Sigo, miren, voy a dar, pero sigo sin desarrollar mi sexualidad en el matrimonio. Y nunca viví a plenitud, ni hice vivir, ¿cierto? ¿Cómo se llama a mi cónyuge? La plenitud sexual. Y no hablo del coiton sí, de sentir un orgasmo, ¿cierto? Sino que hablo de ese placer, esa esencia, ¿cierto? Que me llena. Entonces, vemos de que hay gente que muere así. Hay, hay,
hay, ¿cómo se llama? Mujeres cristianas que tienen intimidad con sus esposos 2 veces al año, 3 veces al año, 1 vez al mes. Y ellas están contentas con eso y el esposo. Y aún ahí, porque como es tan poco, lo hacen solo por cumplir para que el esposo que no caiga en tentación, ¿cierto? Y todo lo demás, porque dice juntaos, porque no sea que el diablo los tiente. Entonces, incluso ven eso como un favor o ¿cómo se llama? Un deber. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está una transformación para vivir en plenitud en cada aspecto de mi vida? En mi trabajo, en mi carácter. Dios me tiene que moldear para poder ser un buen líder, ¿cierto? En la sociedad también. Para poder ser de bendición en la sociedad donde estoy. Poder ser una buena influencia. Y hay gente que muere así, gente que muere mal genio, gente que muere sin haber amado a plenitud, sin haber hecho sentir la plenitud del amor de Dios, ¿cómo se llama? A su cónyuge. Y pasa tanto con hombres como mujeres. Morí en la mía y morí en la mía. Miren, hermanos, pasan cosas que, bueno, hay ¿cómo se llama? Divorcios. O sea, voy a ponerme yo, ¿cómo se llama? En ejemplo, ¿cierto? Ponte tú, yo tengo ciertas cosas donde hiero a mi esposa, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Ella me dice, mira, esto que haces, esta forma de ser que tienes, esta forma en que me dicen las cosas, esta forma en que actúan, no sé, violenta, no tengo idea, me hace daño. Y yo digo, no, que aquí, que allá, y que yo soy macho, y que soy hombre, ¿cierto? Y todo lo demás. Y llega a tal punto que sin darme cuenta estoy destruyendo mi relación, pero yo estoy tranquilo porque a mí no, no me afecta que ella esté más distante, ¿cierto? Que esté más callada, que yo vivo inconscientemente. Y llega un momento que ella simplemente dice, esto no da más, terminamos, divorcio, y aún viviendo las consecuencias del divorcio, las consecuencias trágicas, que no veo, ¿cómo se llama? A mi hijo, ¿cierto? Que se disolvió, ¿cómo se llama? Una familia, sigo en la mía. No hay conciencia, no hay autoanálisis, porque no hay temor de Dios. No hay espíritu. Entonces, por eso dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temor. Necesito ocuparme de mi salvación. Soy salvo, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo potencio? ¿Para qué fui salvo? ¿Para ser arrebatado? Por favor. ¡Qué ridiculez! ¡Qué estupidez! Pensar que fui salvo para ser arrebatado irme al cielo para estar en las bodas del Cordero. Yo no fui arrebatado para participar de las bodas del Cordero. Yo no fui salvo para eso. Yo fui salvo para reinar con Jesús eternamente, estar con el Dios Todopoderoso eternamente. Él me ha invitado a su reino, a ser parte de su voluntad, a ser un ejecutor de lo que Él quiere hacer, no solamente aquí en la tierra, sino por la eternidad. Un ejecutor de su voluntad. Y para eso me ha dado una naturaleza espiritual, me ha prometido una redención en cuerpo y alma y espíritu para que yo pueda tener las herramientas necesarias para ser un ejecutor de su voluntad. Un ejecutor de su reino. Entonces, tenemos un enfoque minúsculo. Entonces tenemos nosotros que prepararnos, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Significa que me tengo que desarrollar. ¿Para qué nací? ¿Para qué Dios me destinó desde antes la fundación del mundo? ¿Para ser arrebatado? Para transformarme, para cambiarme. Hermano, nosotros tenemos que entender de que lo que nosotros seamos ahora va a ser un reflejo de lo que vamos a hacer en la eternidad.
Por eso dice, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, el temor de Jehová, el temor de Dios, conlleva transformación. Que yo me ocupe de mi salvación en santidad. ¿Para qué me santifico? ¿Cómo se llama? Para que Dios me lleve al cielo. Si ya soy salvo en Cristo Jesús. Eso lo hizo Jesús en la cruz. ¿Para qué me santifico? Para que Dios esté grato conmigo. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me santifico? ¿Para qué me estoy entrenando? ¿Para qué me estoy preparando? ¿Cómo se llama? ¿Para qué Dios está formando el carácter de Cristo en mí? ¿Para qué? Algo quiere hacer Dios conmigo después de la resurrección. ¿Para qué me va a dar galardones en el tribunal de Cristo? Para que yo diga, me dio galardones ya, ¿y qué hago ahora? Si nosotros estudiamos los galardones, ¿cierto? Las recompensas y las coronas son para reinar. Y reinar no es sentarse en un trono y decir soy el rey, es ejecutar reino, juzgar, ejecutar justicia, juzgar con sabiduría, ordenar, enseñar. Bueno, vamos a ver algunos pasajes más y vamos a terminar. Vamos a ver Proverbios 28:14, que tiene que ver con algunas cosas que hemos estado hablando ya. Proverbios 28:14, para que terminemos el tema de la santidad. Voy a acelerar un poquito la marcha. Proverbios 28:14. Perdón, que estoy con la Biblia nueva todavía y todavía no me acostumbro. Ya, Proverbios 28:14 dice: Bienaventurado el hombre que siempre está temeroso, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Aquí está hablando no de miedo, no de terror, obviamente, porque ¿cómo va a ser bienaventurado una persona que tiene miedo si en las Escrituras dice de que los temerosos estarán fuera? Está hablando del temor de Dios. Bienaventurado el varón que siempre teme a Dios. Entonces, el temor de Dios es algo constante. Por eso que yo les hablaba de que tiene que ver con nuestra esencia, un cambio de vida. No es algo que yo elijo usarlo de repente, no, sino que se impregna en mi forma de ser. Donde yo me empiezo a aborrecer. Yo realmente aborrezco lo que Dios aborrece y amo lo que Dios ama, pero no de una forma soberbia, externa, para sentirme que tengo una justicia superior a la de los demás, sino internamente aborrezco lo que Dios aborrece. ¿Ya? Y eso se refleja que hago yo en la intimidad cuando estoy solo. Éxodo 20:20. Éxodo 20:20. Dice lo siguiente: Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Y aquí está la santidad. Dice de que el Señor los probó para que no pequéis. Y miren, dice: No temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. ¿Y qué significa esa frase de que el temor de Dios esté en mi presencia? Que en cada aspecto de vida, cada decisión, cada pensamiento, y no solamente las cosas que hago en la iglesia, las cosas que hago en el mundo, cómo me voy a comportar con mi familia, etcétera, etcétera, sino en mi intimidad, las cosas que voy a hacer cuando esté solo, si voy a orar o no voy a orar, si voy a leer la Biblia o no, etcétera, etcétera. Que el temor de Jehová esté presente, que yo lo tenga presente, que yo lo tome en cuenta, que el temor de Dios yo lo use siempre, esté presente, que no se me olvide.
Y ahí volvemos al concepto del corazón dividido. Hay algunas cosas que como mi alma está dividida, no está consolidada, ¿cierto? Entonces yo empiezo a... Hay ciertas cosas donde ni me acuerdo del temor de Dios. Por eso que Dios nos prueba, para sacar esas cosas. Como dice aquí, para probarlo vino Jehová. Y si el temor de Dios está presente siempre en nosotros, dice, para que no pequemos. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces cuando hablamos de pecados pensamos que son pecados sexuales, fornicación, adulterio, enojos, golpes, violencia, maltrato familiar, donde el hombre golpea a la mujer, donde golpea a sus hijos, ¿cierto? El robo, la delincuencia, el asesinato, y obviamente que son pecados. Pero eso no es solamente pecado. El odio, las rencillas, herir a los demás, la venganza. Muchas veces nosotros pensamos que no somos ¿cómo se llama? Vengativos, pero muchas veces cuando alguien nos hace algo, especialmente en nuestro núcleo familiar, tiramos un comentario para herir. Y eso es venganza, hermano, no tiene otro nombre. Y eso es pecado. Estoy tomando la justicia en mis propias manos. Que se la lleve como él recién me la hizo a mí. Aunque sea un poquito, ¿cierto? Y nos justificamos. Es que lo que me hizo fue peor, así que un poquito no es tan terrible. Es pecado, hermano, es venganza. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Vamos a ver algunos textos sobre no pecar y con esto terminamos. El Salmo 119:11 dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 104:4. Salmo 104:4. Dice, el que hace sus ángeles espíritus... Ah, perdón, estoy leyendo el 103:4. Ah, no, 104:4. Me equivoqué, no es 104:4. No, van a perdonarme, pero me equivoqué. Déjeme buscar si es el que creo. No. Ya. ¿Qué más? Primera de Corintios 15:34. Estamos hablando de no pecar, que es la santidad, porque eso es la santidad, no pecar. Primera de Corintios 15:34. Dice lo siguiente, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. Dice, velad debidamente y no pequéis. Entonces, nosotros debemos velar debidamente y esto tiene que ver con que el temor de Jehová esté siempre delante de nosotros. Por eso que el temor de Dios no es algo místico. Señor, dame temor, por favor. Y yo tengo inconsciencia. No. Yo conscientemente, por eso que es un cambio de ser. Yo conscientemente aplico en cada aspecto de mi vida el temor de Dios. Velad debidamente, tengo que velar, tengo que examinarme, tengo que ver cómo están mis pensamientos. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios. Y eso no habla de que sean gratos, Señor, y yo me olvido de lo que pienso, total, yo ya dije que sean gratos. Habla de conciencia. Y eso es conocimiento de Dios. Yo tengo conciencia de lo que estoy haciendo, voy madurando, voy teniendo conciencia de lo que hago. ¿Ya? Y Juan 8:11, donde un ejemplo del Señor Jesucristo dice, bueno, lo vamos a ver, donde Jesús dice, no peques más. Juan 8:11 dice, y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más.
es una demanda de Dios, es un requisito. Amén. Donde realmente, ¿cierto?, nosotros tenemos que velar debidamente para no pecar más, para no caer en los mismos pecados. Y eso habla de conciencia, de estar alerta, estar consciente, examinarme, tomar cartas en el asunto, no externas, sino internas. Y eso desarrolla el temor de Dios. Y eso desarrolla la santidad. Ahí yo me voy santificando. Y hay veces que nosotros pensamos, hermanos, que nuestra santificación, las pruebas que pasamos, nuestro desarrollo, lo que aprendemos en institutos bíblicos, es para poder servir a Dios aquí en la tierra, para el pastorado, para el llamado, para poder predicar, para poder enseñar, para poder ministrar a otros. Y sí, pero eso, aún este ministerio o el servicio que prestemos aquí en la tierra, es pasajero, se va a terminar. Va a llegar a su fin. Nosotros, incluso en el servicio que damos acá, en el ministerio que tenemos acá, nosotros nos estamos preparando para reinar. Pablo dice, ojalá reinéis para yo reinar con vosotros. También dice, para que yo tenga de qué gloriarme en el día de Cristo. Amén. Entonces, eso, hermanos, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de este estudio y la vamos a culminar el próximo viernes, el temor de Dios y la santidad. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, por poder estar aquí reunidos. Yo te ruego que esta palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y que tú nos enseñes a temerte, Señor, a vivir en el temor de Dios. Provoca una transformación, un cambio en nuestra manera de pensar. No solo los que estamos aquí presentes, sino todos los que pertenecemos a este ministerio de Formando Discípulos y cualquiera que vea este video. Obra, Señor, en su vida. No lo dejes, en el sentido de que no se escape nada, Señor. Que las tinieblas salgan a la luz en el nombre de Jesús. Y aunque nos opongamos, dale luz a nuestras tinieblas. No permitas, inquiétanos, Señor, que incluso haya tropiezo en nosotros para que dejemos de andar en las tinieblas. Haznos tropezar en nuestras propias tinieblas, Señor, para que no permitas que sigamos en nuestras tinieblas. Saca las cosas que están ocultas, Señor, conforme a tu misericordia y a tu amor y a la seguridad que tenemos en tu amor por causa de Cristo Jesús. Que si nos amaste siendo enemigos, cuánto más ahora, siendo ya justificados, seremos salvos de la ira, Señor. Te bendigo, Señor, y te doy las gracias. Te ruego que derrames tu bendición sobre todos nosotros para que nos enseñes realmente qué es el temor de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.